estudiante de la Universidad de Ciudad Juárez, voy en cuarto semestre y pues les voy a presentar un ensayo que yo hice acerca del síndrome de Stevens-Johnson. Me refiero elegí este tema por el hecho de que en clase hemos visto que muchos medicamentos, por tan buenos que sean, en el paciente causan alguna hipersensibilidad, una hiperreactividad en ellos. Entonces, por definición, tenemos que este síndrome de Stevens-Johnson, principalmente, pues, se los otorga ese nombre a los doctores descubridores, ¿verdad? Y esta hipersensibilidad es una reacción mucocutánea. Se presenta en aproximadamente en una de dos o más mucosas. Ahorita les explico cuáles mucosas, ustedes ya se han de imaginar. Entonces es una reacción mucocutánea potencialmente fatal en el paciente que resulta de una hipersensibilidad, ya sea por múltiples medicamentos, ya sea por alguna infección de bacterias, por virus, por hongos o por algunas neoplasias. Brevemente la historia, este síndrome se descubre o fue descrita en 1922 por los doctores Stevens y Johnson, colegas los dos, en los cuales hagan de cuenta que llegan dos pacientes, dos niños entre 7 y 8 años de edad, y vienen con el diagnóstico de sarampión hemorrágico. Entonces estos colegas empiezan a estudiarlo, ¿sabes qué? No nos presenta las mismas características. Fíjate bien en las pápulas, fíjate bien en las máculas que dejan, en lo clínico del paciente, ¿verdad? Entonces estos dijeron, no, pues ha de ser un eritema multiforme, que fue descrito por Bonera, pero tanto como el eritema multiforme, como lo que viene siendo el síndrome de Stevens-Johnson y otras necrosis epidérmicas, pues se diferencian. Es difícil de diagnosticarlo a simple vista, por eso se requieren estudios tanto patológicos como de gabinete y de laboratorio. Entonces estos la descartaron de que sea un eritema multiforme. ¿Por qué? Porque presentaba lesiones papulares graves, no presentaba queja alguna, es decir, el paciente venía sin dolor, venía sin comezón, no sentía nada, solamente sentía lo que es las papulitas de al tacto. Entonces, y en este caso presentaba fiebre alta. Entonces, en este paciente, en estos pacientes que tienen síndrome de Stevens-Johnson, dejan secuelas de cicatrización. La siguiente, por favor. Entonces, según en el campo de estudio que realizamos nuestros colegas y un servidor, tenemos que estas reacciones son reacciones adversas medicamentosas. Entonces, ¿qué es la principal causa? Ya lo habíamos mencionado ahorita. Entonces, tenemos que los medicamentos son la principal causa de estas reacciones cutáneas en el paciente. Por lo que estamos hablando que en cada 1000 pacientes, hablamos que 1 de cada 1000 pacientes que entran a hospitales sufren alguna de estas reacciones adversas por medicamentos. Entonces, ustedes dirán, ¿son medicamentos buenos? Sí, son buenos, pero a lo mejor en el paciente, por la hipersensibilidad que genera, ustedes saben que cada cuerpo es diferente, cada mente es diferente. Entonces, a lo que nos referimos. Y es una enfermedad fatal, sí es fatal, porque aproximadamente entre el 5 al 40% de estos pacientes que ingresan a hospitalización van a morir. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta enfermedad? Siguiendo el nivel de lo que viene siendo este esquema de lo que es la historia natural de la enfermedad, debemos encontrar un equilibrio entre la gente, el huésped y el medio ambiente. Entonces, ahorita está ya en este síndrome, ya en desequilibrio totalmente de este triángulo. En este caso, el paciente, hagan de cuenta, va a llegar con síntomas clásicos. Un malestar general, me duele todo, me duele la cabeza, me da vueltas todo, no duermo bien, va a tener fiebre entre los 39 y 40 grados centígrados, va a presentar dolor de garganta, sus respiraciones, por la misma inflamación de lo que viene siendo el dolor de garganta. Acuérdense que las vías aéreas superiores e inferiores, en este caso las inferiores, pues por la misma irritación se va haciendo así se va reduciendo el diámetro, en este caso de la garganta. Entonces, la respiración van a ser respiraciones
de gran dificultad para el paciente, si es que no lleva a la gravedad, pero son rápidas, y va a haber dolor articular. Ya llegando a la evolución de este paciente con este tipo de síndrome causado principalmente por los medicamentos, pues va a presentar lesiones que van a ser lesiones maculares, maculosas, papulosas, eritematosas y dolorosas. Ya al tacto, ¿verdad? Ya cuando se presenta, ya cuando está en la evolución, como su nombre lo dice. Tenemos que principalmente va a afectar a lo que viene siendo a la cara, al tronco y a las extremidades superiores. Va a presentar, lo raro de esta enfermedad, que no se ha descubierto, ¿verdad? Que las investigaciones que hemos hecho, pues no hemos llegado a ninguna conclusión de por qué no daña el cuello cabelludo, siendo que está el daño cabelludo, el cuero cabelludo está dañando lo que viene siendo la piel. Entonces acuérdense que en las capas más profundas de nuestra piel se encuentran las raíces del cuero cabelludo. Tenemos que va a presentar, un paciente se le hace el signo de Noklitsky positivo. Entonces, este es un signo primordial en estos casos, porque es un signo nomás que nos destaca cómo está la dermis. Bueno, es un estudio dermatológico. Y por otro lado tenemos que las áreas dañadas de la piel, pues hagan de cuenta que aquí en este caso, en este síndrome de Stevens-Johnson, va a haber desprendimiento de la piel. Ahorita nosotros, si nos vemos nuestros brazos, pues se va a ver como que lisito, bonito. En estos pacientes se va a ver rugosa por el mismo porque se despega la epidermis de la dermis. Y ahorita vamos a hablar sobre estos niveles. La siguiente, por favor. Los métodos de diagnóstico, en este caso, se recurren a técnicas sencillas, no tienen complicaciones. Los métodos que nosotros vamos a referir, nos vamos a hacer el anatomopatológico, histopatológico y lo que viene siendo una biometría hemática. Anatomopatológico, vista, siempre es la vista. Incluye cómo están esas lesiones en la piel, edematosas, deformación bulosa y que va a tener lo que viene siendo epidermolisis. Eso ya lo estudiamos en la histopatología o en la patología de la biopsia, ¿verdad? Que en el estudio microscópico, vamos al microscopio, va a ver lo que es una necrosis de la epidermis e inflamación. Entonces y en la biometría hemática pues nos va a arrojar todos los resultados. Nos indica que hay una eosinofilia, inflamación, leucopenia, inflamación, anemia, normocítica y elevación de las transaminasas. Es lo más importante. ¿Existe tratamiento? Sí existe tratamiento. Rápidamente hay dos tipos de tratamiento: no farmacológico y farmacológico. No farmacológico, suspéndele el medicamento que le está haciendo daño a ese paciente. Rápidamente, suspensión. Dale lo siguiente, por favor. Lo principal, por eso lo menciono aquí en esta tablita, allí lo pongo mero arriba. La suspensión temprana de estos medicamentos reduce el riesgo de muerte en un 30% de los pacientes por cada día. En este caso, en estos pacientes a estos pacientes se les trata en unidades especializadas de cuidados intensivos o en atención de pacientes quemados. La siguiente, por favor. Y farmacológicos, aquí hay que reponerle todo lo que viene siendo todos los electrolitos, toda la hemodinamia que se ha perdido. Entonces tenemos que mantenerlo con la administración de altas dosis de inmunoglobulinas intravenosas. ¿Por qué? Para el bloqueo de receptores FAS y LFAS. Ahorita estos receptores vamos a hablarlos a nivel celular. Nomás recuérdense estos, rapidillo. Dale, por favor. Ahora sí, ¿cómo se va a resolver esto por niveles? La siguiente, por favor. A nivel celular, hagan de cuenta, chicos, que el medicamento va a hacer reacción en el paciente. ¿Qué va a hacer a nivel? Estos medicamentos, este síndrome de Stevens-Johnson va a ser un daño en la piel. Entonces, ¿qué tenemos en la piel? Nuestras hermosas células de los queratinocitos. Los queratinocitos van a tener receptores de membrana. ¿Cuáles son? Los CD95 y los FAS. ¿Qué va a pasar? Tenemos que estos receptores van a ser estimulados por el medicamento o los medicamentos para inducir a un proceso rápido de la apoptosis de los queratinocitos. Si eliminamos los queratinocitos,
Sigue habiendo piel, pero ya va a estar desprendida. Entonces, ¿qué otros factores van a influir? Van a llegar los linfocitos T. Estos son los más aprovechados. Estos no tienen discriminación alguna. No discriminan si es una célula buena o si es una célula mala. Simplemente los manda el sistema inmune a hacer su acción y pum, van a destruir todo lo que se encuentra ahí a su paso. Por otro lado, todo esto va a inducir también a la liberación de las citoquinas como la interleucina 1, perforinas, el factor tumoral de necrosis, y total va a ser una destrucción fatal. Por eso es una muerte fatal. Va a ser una destrucción de los queratinocitos, despegamiento de la piel, de las capas de la piel, de la epidermis y la dermis, y total tenemos procesos inflamatorios. A nivel de tejido, chicos, vamos a tener nosotros al microscopio, bueno, a nivel de tejido va a haber una necrosis epidérmica. Estamos hablando de tejido tegumentario. Va a haber hay casos en que se presentan una inflamación, pero la sigue existiendo. Hay una separación de la epidermis sobre la dermis, y tenemos que estas células pueden proliferar a una hiperqueratinización o una hipoqueratinización. Los aparatos, ya les había dicho que para este síndrome de Stevens-Johnson se van afectadas 2 o más mucosas. Estamos hablando del aparato tegumentario, la piel, que es la primera línea de defensa. Después, todo esto se va a ver afectado por todas aquellas bacterias o virus oportunistas. Entonces es la mejor vía de entrada, ¿no? Ya cuando está lesionada, se disemina por todo lo que viene siendo el aparato circulatorio, por ganglios y todo eso, etcétera, y llegan a afectar la mucosa de lo que viene siendo el aparato respiratorio, afectan la mucosa del aparato gastrointestinal y todas aquellas zonas que tengan mucosa. Estamos hablando de mucosas, por lo cual en ambas mucosas va a haber erosión de la mucosa. En el caso del pulmón va a haber edema pulmonar, y por consecuente puede desarrollar alguna neumonía por algún agente algún agente etiológico oportunista. A nivel social, yo no puse nada aquí, pero quiero que ustedes se pongan a pensar a nivel social cómo se vería esta persona. Es una persona principalmente que va a tener muchos gastos. ¿Por qué? Porque si lo pones en esta área de especializadas, en estas áreas de quemados, pues simplemente, pues, ¿cuántos no quemados tenemos aquí en Juárez? ¿Cuántos no quemados tenemos aquí en otros, no sé, por algún accidente? ¿Cuántos no quemados llegan a una zona de hospitalización para hacer estas curaciones lo más pronto posible? Entonces, este paciente está ocupando el espacio de otro quemado, que no se quemó, ¿verdad? Pero es esencial que lo traten de esta manera. ¿Por qué? Porque no hay cura para esto, pero sí se puede, ¿cómo se dice? Mitigar los dolores, mitigar lo que viene siendo esta lesión en la mucosa de la piel. Y a nivel psicológico, chicos, tenemos que a nivel psicológico pónganse enfrente de un espejo. Si ustedes estuvieran en ese caso, ¿cómo se verían? Depresión, luego, no me quiere, estoy bien feo, ¿qué más? No hay trabajo para mí. Simplemente, ¿sí? Para que se fijen un poquito. Entonces, pues, la siguiente, por favor. Y pues es todo por mi parte. Espero les haya gustado. Mucho gusto.